El licenciado Anderson Boscan, periodista, fundador de La Posta, amigo sobre todo. ¿Cómo estás, Anderson? Buenos días. Hola Jimmy, buenos días, un gusto estar contigo, con tu panel, con tu audiencia. Gracias por haber estado en contacto todo este tiempo y por la solidaridad. Bien, sí, justo te iba a decir que lamentamos profundamente el estado en el que estás ahora, la situación tan triste para ti y tu familia, tener que estar lejos de tu país, en otro país que nadie sabe dónde, pero bueno, ojalá que Dios te acompañe, Anderson. Quiero comenzar para entrar en materia. ¿Desde cuándo, Anderson, tú pudiste determinar que supuestamente el gobierno, la policía, conocían que había alertas contra tu seguridad? ¿Desde cuándo? Bueno, el gobierno, esta historia es muy larga, pero el gobierno tiene conocimiento de esto ya por octubre del 2022, cuando estábamos en plena investigación, Jimmy. Yo tuve reuniones con el redactor de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de la CIDH para hacerle conocer de lo que entonces una fuente policial nos había hecho llegar. Era un plan de seguimiento, hostigamiento y atentar contra la integridad de nuestra familia. Ese fue el primer reporte vinculado con el caso Gran Padrino, fue antes de su publicación, que sería finalmente en enero, y a partir de enero hemos hecho constar a través de denuncias, de hojas de auditoría como testigo protegido del Estado, que era y sigo siendo en realidad, todos los seguimientos y persecuciones que hemos tenido, hasta que finalmente la cosa se volvió insostenible cuando encontramos seguimientos ya no solamente a quienes ejercemos el periodismo, esto es mi esposa y yo, sino también a nuestras hijas y nuestra familia, el núcleo familiar en general, llegando al punto de fotografiar un jardín de infantes. Uh-huh. ¿Cómo encontraron esas 31 fotos en el teléfono? Entiendo que es del señor Cherres. ¿Cómo accediste a la información? Uh-huh. Bueno, no es importante cómo accediste a la información, pero ¿cómo encontraron esas fotografías y cuándo te enteraste? Accedimos, como bien dice la Fiscalía, de forma irregular, porque de forma regular era imposible. De forma irregular quiero decir utilizando el periodismo y no mecanismos judiciales. Tuvimos fuentes policiales, peritos, fiscales, honestos, que nos dijeron, oigan, existe esta alerta. Nos pareció muy raro que ni la Fiscalía, ni la Policía, ni el gobierno nos haya indicado nada sobre la existencia de este material que ellos conocieron en la primera semana de abril. Y que nosotros nos enteramos ya en la segunda semana de julio, debe ser, si la memoria no me engaña. A través de aquello presionamos con nuestros abogados a Fiscalía y con nuestro equipo periodístico y logramos que en una tercera audiencia de extracción, es decir, que por tercera vez el fiscal, el perito, los policías, los abogados del caso, vieran las fotografías del seguimiento a mi vehículo, a mi equipo de seguridad, a mi familia, lo que he relatado, y por fin le tomaron atención. A pesar de eso, no se ha abierto una investigación en contra de quienes hacían el seguimiento al estilo sicariato para mi núcleo familiar, que es lo que nos preocupa. Ya, ahora, ¿qué pasó en ese episodio en que tú tienes que salir apresuradamente del país, te vas a X lugar, tienes que volver, si es que volviste, y nuevamente te vas? ¿Persistía esta amenaza y tuviste algún otro dato respecto de un presunto ingreso de sicarios al Ecuador para atentar contra tu vida y la de tu familia? Sí, ahí se juntaron muchas cosas, como las alertas de inteligencia que han contratado un equipo del crimen organizado ecuatoriano para hacer, como lo llaman, de forma inhumana o deshumanizada, un trabajito en contra de nuestra familia. Estos reportes de fuentes de inteligencia coincidían también con los audios que hemos publicado, con los hallazgos que hemos publicado de seguimientos que estaban en el teléfono de un tipo que fue asesinado, cuyos responsables intelectuales no están aún detenidos y cuyo crimen de relación con una mafia que denunciamos que está liderada por el señor Danilo Carrera. Ante todo este conjunto de situaciones, ante situaciones específicas que vivió Luis Eduardo de Vivanco también, que ha puesto denuncias que tampoco han sido investigadas, como explosivos en lugares cercanos a los que ha estado, y otras situaciones que ni siquiera hemos hecho públicas, tomamos la decisión de salir del Ecuador. A ver, Anderson, ¿hay alguna conexión de suyo? Pues de primera mano, es evidente que sí. ¿Alguna conexión entre las declaraciones que dieron ayer los abogados de los policías que hicieron una investigación de León de Troya
con lo que te está pasando a ti, porque han denunciado, como tú debes haber escuchado, que su seguridad, su integridad está en peligro. Me sorprendió muchísimo, seguí con mucha atención la rueda de prensa de ayer porque sé quiénes son esos policías, porque son parte de la investigación que nosotros publicamos. Son los que dirigen el seguimiento a la mafia albanesa en el Ecuador, son los que dirigen el seguimiento a los operadores del cartel del narcotráfico y que en el camino de estos seguimientos antinarcóticos encuentran la figura de Cherres y a través del teléfono de Cherres encuentran muchas de las conexiones que luego servirían para el reportaje del Gran Padrino, el informe del Gran Padrino, que son las conversaciones entre Cherres y Danilo Carrera, hablando de ministros y demás. Estos policías denuncian ayer una persecución y un hostigamiento en su ámbito de policías, pero a mí lo que más me llamaba la atención, Jimmy, es que confirman muchas de las cosas que nosotros dijimos. Por ejemplo, me he enterado ayer que yo no fui el único que reportó el 1 de abril un atentado en curso contra Fernando Villavicencio, contra el coronel Erazo y contra mí, sino que también lo había reportado por su propia cuenta el señor José Luis Erazo, el coronel Erazo. Había reportado a Fiscalía y a Policía que existía la probabilidad de un atentado. A él le venía esta información por una fuente antinarcóticos y la propia policía tenía un parte web. Entonces por 3 vías el Estado estuvo informado de la posibilidad de un atentado contra Fernando Villavicencio, que hoy sería canalla decir que tiene relación con su crimen, pero también sería canalla decir que no lo tiene. El problema es ese, que no sabemos si tiene o no tiene relación porque el Estado nunca investigó un carajo. Claro, es decir, se puede más o menos colegir que esta acción de la mafia albanesa que te perseguía o te persigue a ti, y Dios quiera que no pase nada, tiene conexión con el asesinato de Villavicencio. Sí, o no, porque también podría estar motivado por muchas otras investigaciones de Villavicencio, el crimen en su contra. El problema es que a estas alturas deberíamos de saber si tiene o no tiene relación, de tal manera que el Estado pudiera proteger, por ejemplo, si no les interesa la vida del periodista que los ha investigado, la vida de los policías que investigaron para el Estado. Investigaron bandas de narcotráfico como un pedido del Estado, que son los policías que ayer han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hola Anderson, Omar Agente, te saludo, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo vas? Hola, Anderson, a ver, solamente para tener claro un tema. Acabas de hablar de 3 vías, ¿no, verdad? El Estado conoce a través de 3 vías posibles atentados. Ok. Pero quiero anclarme en uno, el del famoso parte con el número más largo que la cuaresma, el 2023, 40, 10 y pico. Firmado el 1 de abril a las 12:54. ¿Ok? Ese parte, ¿quién lo elabora? Un policía. Desconozco la identidad de este policía, pero seguramente será del Sistema de Protección de Víctimas y Testigos. Perfecto, porque él en el escrito, que ojo, es el puño y letra, dice claramente que por fuentes policiales nos hemos enterado y hay la posibilidad de que haya el atentado contra Boscán, otros periodistas y Villavicencio. ¿Ok? Villavicencio lo pone solo el apellido. Pero, a ver, y te hago esta pregunta porque ya hay la contraparte, ¿no? ¿Verdad? Tú sabes que todavía hay medios que quieren hacer el aguante al Lazo. Y, por ejemplo, la República dice, oye, pero ese documento no tiene ninguna firma de recibido, puede ser una fotocopia que lo han llenado. ¿Hay algún registro formal de este parte policial como tal? Más allá del número, ¿no? Que también, caramba, alguien podría decir también es inventado el número. ¿Hay alguna manera de conseguir ese parte? Sí, por supuesto. Hay que solicitarle a la policía que muestre lo que es un documento público. Un parte para diferenciar y explicarle al señor Gijón de la República, cuyo trabajo de defensa de Lazo tiene que ser muy difícil y complejo a estas alturas de la vida. Un parte policial no lo elabora un ciudadano, lo elabora un policía. Entonces no hay un acta de recepción porque es un sistema. Un parte policial web, o sea, en el sistema de la Policía Nacional ingresa el policial parte, es decir, da parte a la Policía Nacional para hacerles enterar de algo. Este parte se puso en conocimiento tanto de Fiscalía como de la Policía Nacional en el área de inteligencia. Amén de eso, este servidor que les habla llenó lo que se conoce como una hoja de auditoría. Cuando tú eres testigo protegido del Estado, cada vez que tienes una amenaza, o el reporte de una amenaza directa, indirecta o de las muchas categorías que hay, tienes que llenar una hoja de la Policía Nacional membretada por la Policía Nacional, que es la que he publicado yo, que está llenada con mi puño y letra,
y con mi firma, y se la entregas al policía que está en servicio en ese momento, que es tu custodio. Ya. El policía se encarga de llevar esto ante la unidad. Obviamente no hay recibidos ni nada de aquello, y es muy poco común que se haga público. Yo guardo muchos archivos documentales porque conozco bien al Ecuador, pero es un sistema reservado. De hecho, en la mayoría de casos, tus hojas ni siquiera llevan firma ni nombre, sino protegido, y un número que se te asigna para evitar que si se filtra esta hoja pueda ser identificado. Ahora, Anderson, te leía el día que anunciabas todas estas, te escuchaba, perdón, dabas todo santo y seña de estos hechos, y tú decías, mira, yo hago esta aclaración porque, a ver, aparte de lo de mi familia, hay todavía un sector de la población que puede decir, sí, Guillermo Lasso es un incompetente, pero no es capaz de liderar una persecución o el asesinato de un grupo de periodistas. Pero aquí hay omisiones por todos lados. Y yo te consulto, ¿tú crees que verdaderamente Guillermo Lasso ha sabido durante todo este tiempo esto, o es otros mandos, otras personas, comandancia de la policía, quizás algún ministerio, quizás algún asesor que se mete en todo, que es omnipresente y que acorrala a todo el mundo? ¿Tú crees que él sabe de todo esto? ¿O supo de todo esto? Mira, yo leía hace poco, Omar, un tuit de Ricardo Novoa Bejarano, que es un querido amigo de la política. Es amigo personal de Guillermo Lasso, es abogado, o sea, Guillermo Lasso también ha sido su cliente en muchas ocasiones. Y claro, él decía, no le puedes decir a Anderson, a los ecuatorianos, que Guillermo Lasso está detrás de un plan mafioso. Y yo lo entiendo, el señor Novoa. Yo también pasé por una etapa de negación. Eso se llama negación. Es cuando te resistes a creer que la persona que has conocido, que sí, puede ser un incompetente, un incapaz, un inútil para la política, pero no por eso necesariamente una persona con conductas mafiosas. Pero luego los hechos nos han ido demostrando que el presidente no solo sabe, sino que ha hecho todo para encubrir. No estoy hablando solamente de los seguimientos a mi familia, que la policía mantiene en reserva, que la fiscalía se niega a abrir una investigación y que hoy podemos decir existen, han sido materializados, hay peritos que han hecho un trabajo para documentar que realmente esto viene del teléfono de Rubén Cherres, y lo que se niegan a hacer es ver quién hizo el seguimiento, porque tienen miedo de que allí aparezcan servidores policiales que solamente pueden responder al gobierno nacional presidido por el presidente de la República. Pero también el caso León de Troya, que es el que hace origen de todo esto, el presidente de la República fue informado, como él terminó por reconocer después del escándalo, en julio de 2021. Es decir, él se acababa de sentar como presidente de la República cuando le dijeron, oiga, su cuñado tiene relaciones narcodelictivas a través del señor Rubén Cherres. Y no dijo nada. Es más, abogó para que la fiscalía cerrara de oficio aquella investigación, para que la policía antinarcóticos, después de un año de investigaciones, soltara que un oficio que decía no tenemos pruebas de que esto sea una actividad narcodelictiva, y no solo que archivaron la investigación, sino que le hicieron declarar reservada, que es lo mismo que han hecho en el caso de Cherres, con mis fotografías, con las fotografías de mis hijas, es que existen, las dejan a un lado del proceso, por lo que no existen en el proceso, como dice la Fiscalía. Claro, no existen porque no las han metido, pero no solo no las han metido, declaran reservado el proceso para que quienes contamos esto cometamos un delito que ellos puedan perseguir. Ya, y para cerrar este tema y darle paso a Noris, a ver, quiero anclarme en la parte final de lo que tú revelaste, que ahora tienen una investigación abierta por Fiscalía por supuestos delitos financieros, que tienes plata en Luxemburgo, China, Australia y el Banco del Vaticano. La pregunta es, tú dijiste que hay una fiscal que está a cargo de esta causa, de esta investigación. Tú aseveraste que esa persona se reunió con Sebastián Corral. Punto uno, solamente para que me corrobores es uno. Y dos, nadie trabaja solo, nadie trabaja solo. ¿Esto lo sabe Diana Salazar? ¿Esto es con la venia de Diana Salazar lo que te están haciendo a ti y al equipo de La Posta? Sí, el punto uno, permíteme corregirle, no, Sebastián Corral no se reunió con Iván Proaños, se reunió con otra persona en Fiscalía General del Estado, él sabe bien con quién, y estuvo el presidente de la República, y le puedo dar al señor Sebastián Corral el lugar, la fecha y la hora en la que se reunieron, y le puedo contar la carpeta que entregó el presidente de la República con un informe de inteligencia. Completito. Pero entonces esa reunión no estuvo vinculado con la denuncia como tal.
No estuvo vinculado con la fiscal que lleva la denuncia, pero estuvo vinculado con la denuncia como tal. Es el origen de la denuncia como tal. Okay. En cuanto a Diana Salazar, evidentemente la doctora Salazar maneja completamente la fiscalía. Ella podrá decir misa, podrá decir me acabo de enterar por la prensa, pero quienes nos dedicamos a esto sabemos que es una fiscal que controla hasta el color de lápiz que usan los fiscales para firmar los oficios. No se mueve una pluma en la fiscalía sin que se entere la doctora Salazar. Por eso mi preocupación de que la doctora Salazar no se haya pronunciado con la preocupación que debería un fiscal general del Estado cuando los investigadores terminan siendo los investigados. Y si hay cuentas en China, en Luxemburgo, en Francia, en Panamá, donde quieran, dos cosas. Primero, si son mías, que me avisen, porque hoy me viene muy bien el dinero para el exilio, porque esto no es barato ni es cómodo para una familia que tiene que improvisarlo. Y segundo, que es lo que yo puedo garantizarte, como eso es una falacia, como eso es un invento, como eso es una línea del gobierno utilizada para que alguien anónimamente no tenga que rendir cuentas de lo que supuestamente denuncia, porque nadie se atrevió a ponerme una denuncia con nombre y apellido. Bueno, he sido yo, no la fiscal, he sido yo quien ha solicitado a cada uno de esos países que entreguen toda la información de las supuestas cuentas, de las supuestas empresas, porque soy yo el primer interesado en que les digan que nada de eso existe. Anderson, buenos días. Naris Arrayade te saluda. Bueno, primero, mi solidaridad contigo y tu familia por todo lo que están viviendo. Y solo para dejarlo claro, en la reunión que dices que tuvo Corral con alguien de Fiscalía, ¿estuvo presente el presidente Guillermo Lasso? Estuvo presente el presidente Guillermo Lasso y entregó un informe de inteligencia al cual también hemos tenido acceso, que también está declarado como reservado, que incluye todas estas supuestas cuentas y empresas inexistentes. Está tan mal hecho que, por ejemplo, los códigos SWIFT de las transferencias denunciadas con millones de dólares ni siquiera se corresponden con los bancos a las que dicen que se corresponden. Me explico mejor para la audiencia. Cuando tú haces una transferencia internacional en código SWIFT, que es el código de ruteo que identifica el banco. Entonces, el código SWIFT del Banco Guayaquil, por citar un ejemplo, es el 0025. Bueno, no puede ser el 048 porque ese le pertenece al banco... Tiene otra identidad. Proamérica, claro. Y ese es al final el problema, que está tan mal hecha su denuncia que ni siquiera los códigos SWIFT son reales. Ok, Anderson, se ha dicho mucho que en la burbuja esta que vive el presidente Lasso y que hay otros actores, y lo han dicho con nombre y apellido, como es el caso de Sebastián Corral, que actúa a veces de forma independiente y que también se ha dicho que a veces tiene muchísimos más poderes de decisión y de intromisión que el mismo presidente en algunas áreas. Entendiendo lo que acabas de decir, se caería un poco ese discurso y se revelaría un poco que el presidente, o sea, sí lo sabe todo y sí está en todo. Sí, por supuesto. El presidente de la República tiene imagen digo con mucho respeto, pero tiene imagen de viejo chocho, pero no lo es. El presidente de la República es un hombre en sus 5 sentidos y ha demostrado que es capaz de esto y más. O sea, ha demostrado que todo lo que dice es contrario a lo que hace. Ha demostrado que después de 12 años de decir que el correísmo era una mafia, se sentó e intentó pactar, luego rompió el pacto. Que después de pelearse con Jaime Nebot, se sentó, pactó y luego lo traicionó. Que después de decirle criminal a Issa, se sentó, pactó una amnistía para el propio Issa. El presidente ha prometido defender la libertad de expresión y hoy lo que tiene son 5 periodistas exiliados. Entonces, esta imagen de viejito chocho controlado por unos ministros vivarachos como Sebastián Corral está bien para el público, pero quienes lo conocemos, lo conocemos. Anderson, tú hace unos días dijiste que cuando el país se entere de la información y todo lo que se está ventilando en las investigaciones en torno al tema de Fernando Villavicencio, nos íbamos a quedar como país atónitos. ¿Cómo está el curso de esta investigación? ¿Qué se está conociendo? ¿Y tú crees que esto de aquí está vinculado con el caso, la muerte de Fernando Villavicencio, está vinculado con el caso del Gran Padrino? No me atrevo a hacer yo señalamientos que pudieran ser irresponsables. No, te voy a pedir que me comprendas y revelar más información de la que sutilmente hemos ido aportando con el ánimo de ayudar. Podría tener un efecto contrario, que es entorpecer las investigaciones. Prefiero que sea
la Fiscalía, el FBI y María Santísima, que ahora llaman, las que nos digan qué es lo que han encontrado, pero sí hay presunciones serias de que este es un crimen no solamente nunca antes visto por la forma dolorosa como terminaron con la vida de un político como Fernando Villavicencio, sino porque muy probablemente tiene unos vínculos con la política que van a ser duros para esta nación cuando se revele. Anderson, ¿tú consideras que además de la Posta y ustedes quienes lo conforman, que impulsaron el caso del Gran Padrino, existirían otros actores, comunicadores o actores políticos que estarían en riesgo en este momento, su vida y la de su entorno? Para serte sincero, no porque nosotros seamos ni lo mejor ni lo más sagrado, mucho menos, sino porque hemos sido los más visibles. Y el presidente ha tomado esto como una cuestión personal porque el que ha quedado expuesto con vínculos con el narcotráfico y corrupción es su cuñado, en realidad no su cuñado, sino su casi papá. Lo ha tomado personal porque le ha preferido rendir lealtad al hombre que le dio un banco que rendir lealtad al país al que está obligado a servir por ley, constitución y por moral. Entonces el presidente ha jurado una venganza contra la Posta específicamente, y esa venganza tiene nombre y apellido, es el honor y la reputación de Danilo Carrera Duret. Dime, Anderson, ¿quién cuida de tu seguridad estés donde estés ahora? Bueno, nos cuida Dios y nos cuida a mi esposa, que es muy creyente, y nada, hombre, como hemos estado siempre, si a la final esto de ser testigo protegido del Estado era más una cuestión legal, yo lo que tenía era un servidor policial asignado a mis funciones, que además, porque me lo decían abiertamente los chicos, los policías, son casi todos bien intencionados, tenía que darle reporte a los directores generales de inteligencia de turno. Entonces, mis reuniones se documentaban. Es más, yo te puedo entregar, Jimmy, fotografías mías en áreas a las que no puede tener acceso nadie que no sea mi seguridad policial, que estaban en manos de, por ejemplo, el general Mauro Vargas cuando yo lo investigaba, al que terminaron por echar cuando comprobamos que participó del cierre del informe contra los narcotraficantes del Gran Informe. Es decir, entonces lo que yo tenía no era custodia, yo tenía un espía a tiempo completo. Claro. Es decir, ahora donde tú estés, también tienes que cuidarte solo, en resumen, Sí, tú y tu familia. sí, como siempre, hombre. Y es parte de, no debería ser parte de, pero es parte del compromiso que asumimos los que nos dedicamos a esta tarea, es exponernos y luego tener que cuidarnos. Yo sin duda creo que las cosas van a cambiar cuando haya un cambio de gobierno, porque hoy la principal amenaza, a mí me da mucha risa, leía el artículo de Carlos Gijón en La República, decía, están amenazados por grupos delictivos. Y ese hombre, le falta decir que el grupo delictivo se llama Gobierno de Guillermo Lasso, porque en realidad las amenazas que tengo yo vienen del peor de los grupos delictivos del Ecuador, que es el gobierno de Guillermo Lasso. Gracias a Anderson Boscan, periodista, fundador de La Posta, nuevamente solidarios contigo y lamentamos mucho esta situación por la que estás pasando. Y hay cosas que también sabemos y no las vamos a decir para no comprometerte, pero es terrible lo que está pasando, Anderson. Un abrazo, amigo. Gracias, mi querido. Un abrazo a ti y a todos.